Buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Gracias por conectarse al cierre de la primera edición de Una mirada al cine Nikkei, un evento organizado por Futari Proyectos, dirigido por Talía Vidal y por mí. Esperamos que hayan disfrutado de estos días de cine y de conversaciones, y gracias por conectarse también esta noche. Ahora nos gustaría agradecer a todas las personas y organizaciones que han hecho posible que estemos hoy aquí. Primero comenzar por agradecer al equipo de producción de Futari, ¿no? A Brandy Moscol, quien es la encargada de la producción y la proyección de esta noche, y a Mayra Cobos, quien también es miembro de Futari y nos hizo la hermosa ilustración de la muestra, ¿no? Ella dirige sobre el papel boom, pueden seguirla en Instagram y Facebook. Y también queríamos agradecer a los colectivos que nos han acompañado en estos 3 días, ¿no? Al colectivo Bugueya, a Clinégrafo Cine y Crítica desde Costa Rica y a Sin Retorno, que son los que nos están acompañando el día de hoy. Ahora procedo a leer el manifiesto de Sin Retorno. Sin Retorno busca ser un espacio para compartir de diversas maneras nuestra identidad como hijes, nietes, bisnietes de migrantes, parte de nuestra historia personal y familiar. Si es que se puede hacer una diferencia clara, está llena de momentos de interacción entre culturas distintas, de integración, de asombro e incluso de rechazo y resistencia. Más de un siglo después de la llegada de los primeros inmigrantes japoneses, nosotros, sus descendientes, emprendemos esta tarea de repensar nuestra identidad. No obstante, no con la mirada puesta en las tierras que nuestros antepasados dejaron, sino con los pies puestos en el lugar al que llegaron. Este espacio no es un camino de regreso, menos aún la idealización del lugar que vio a nuestros abuelos partir. Vamos a construir algo nuevo, algo incierto, algo compartido, algo personal, algo para nosotros, algo para todos los que se quieran sumar. Desde esta, una reflexión sobre identidad como jóvenes Nikkei peruanos. Esperamos abrir las puertas a la discusión sobre la construcción de la identidad en toda historia marcada por la inmigración. Bueno, y por último, nos gustaría agradecer también a la Asociación Docu Perú por brindarnos este espacio virtual y a todas las organizaciones y personas que compartieron nuestro evento. Entonces, bueno, vamos a comenzar el último día de Una mirada al cine Nikkei con la proyección de 4 cortometrajes: El Trapiche, realizado por la Casa de la Literatura Peruana; Takehara, dirigido por Yarod Mansilla; Chancay Nico, por Rubén Sugano; Recordar, Encontrar, Compartir, por Kevin Sakai. Y ahora pasamos al conversatorio con el colectivo Sin Retorno, ¿no? Adriana, que ya nos acompañó también el viernes con colectivo Bella, Satoshi y Alessandra. ¿Cómo están, chicas? Queríamos compartir con ustedes, ¿no? Y conversar sobre las películas y también que nos cuenten primero a todos los que nos están viendo cómo así surgió Sin Retorno y de parte de qué necesidad había para la creación de este colectivo y este espacio, ¿no? que es tan necesario. Hola, buenas noches a todas, a todos, a todes. Bueno, primero gracias por la invitación, yo estoy acá, ya es mi segundo día, como mencionaste. En realidad, no sé si yo respondo a esto, pero puedo empezar diciendo que en realidad creo que surgió, Sin Retorno surgió como un espacio necesario, creo que porque justamente no habían unos espacios dentro, digamos, de... eh, si se me permite decir, dentro de las mismas instituciones, donde podamos expresar libremente, digamos, cómo vivimos de manera personal, individual, nuestra experiencia, ¿no? O cómo vivimos nuestra identidad como Nikkeis. Creo que por ahí podemos empezar, digamos, hablando de cómo surgió esta propuesta, ¿no? Porque en realidad Sin Retorno es un espacio de diálogo, es un espacio para compartir, y creo que justamente eh, hace falta más, ¿no? No sé qué opinan los demás. Bueno, creo que también existe una suerte de historia, que es la historia que se busca como una historia colectiva, ¿no? Dentro de las instituciones se busca una historia colectiva, siempre se ha buscado, por ejemplo, a través de los libros, la historia de la inmigración, pero nos parece que hay una historia como, no sé si hegemónica, pero del Nikkei, que tal vez
nosotros intentamos mostrar otras historias, no necesariamente una única historia, tal vez de un hogar constituido por ejemplo, dos papás o mamás con historias parecidas, ¿no? Con ascendencias similares. Y nos dimos cuenta que también la comunidad fue creciendo, ¿no? Y que surgían otras historias de Nikkeis que no era la común, ¿no? Mucha gente que ha ido descubriendo su identidad Nikkei en el camino, que no fue algo desde, o que, bueno, puede ser algo desde lo doméstico, pero que no sabían que esos elementos eran necesariamente Nikkeis, ¿no? Em, entonces, creo que tal vez ese tipo de historia no era una historia que dentro de las instituciones se discutía tanto, ¿no? Y nos parecía importante darle voz también, ¿no? A estas otras versiones de vida, tal vez, y que creo que desde Sin Retorno ha sido muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante conocer estas nuevas vidas, ¿no? Y justo, solamente para ya complementar lo que decían Adriana y Sato, también eso, creo que una de las cosas que nos motivó también fue crear justamente esos espacios para que a pesar de que podamos compartir cosas muy personales, también nos demos cuenta de que son cosas compartidas en algún sentido, ¿no? Justamente estas cosas que normalmente no se discuten en ciertos espacios y piensas sentir, pucha, tal vez yo soy el único que se siente de esta forma, como queríamos crear justamente comunidades, ¿no? Y creo que ha estado pasando, ¿no? A través de las discusiones que hemos tenido y las entradas, como que ha sido genial ver que realmente no son cosas tan extrañas las que se sienten los problemas, ¿no? Sino que parece ser algo más bien generacional, que está ahí presente, solo que normalmente no se discute. Es hermoso su proyecto y muchísimas felicitaciones, ¿no? De Futari, ¿no? Pero a los que quieren seguir también a Sin Retorno, ellos están en Instagram y Discord, ¿no? Que no sé si quieren comentar cómo es esa plataforma, pero tal vez para los que no conocen es una plataforma que usualmente usan gamers o gente como muy joven, entonces me parece una propuesta arriesgada e interesante, ¿no? ¿Qué han logrado con eso? ¿Sienten que hay como otra comunidad tal vez en Discord? Yo creo que sí, o sea, creo que, bueno, creo que Discord nos da, quizás suena un poco contradictorio, pero sí siento que quizás se siente un poco más, quizás íntimo, no lo sé, siento que se logra realizar este espacio como seguro, donde se pueda dialogar sobre lo que sentimos en realidad y sobre lo que quizás nos interpela y lo que compartimos. Entonces, dentro del Discord hemos hecho ya, digamos, una suerte de ya 2 ediciones. Y la primera fue, digamos, un poco más general acerca de cómo vivimos y compartimos nuestras distintas maneras de vivir la identidad Nikkei. Y en esta segunda edición ya estamos un poco enfocando o redirigiendo las entradas hacia el tema de la representación, ¿no? De todas, o sea, en el sentido amplio de la palabra. Eh, y, y nada, creo que los invitamos a participar. Ahí realizamos nuestros famosos disco tours, donde, bueno, aparte de conversar directamente con la persona con la que colabora, con la que colaboramos, se genera ahí un pequeño espacio bonito, ¿no? Para compartir en general. Creo que esa es la meta, compartir. Ujú. Sí, se refleja muy bien, ¿no? Y creo que justo calza con también lo que hoy estábamos proponiendo, ¿no? Tener como este espacio en donde podamos conversar todos sobre qué es el cine Nikkei y cuál es su mirada sobre justo la representación, ¿no? Que están comentando que es parte de lo que Sin Retorno quiere poner sobre la mesa y que nos parece muy interesante saber cuál es su mirada sobre los cortos, ¿no? Quizá podamos comenzar por el trapiche, ¿no? ¿Qué tal les pareció y qué sienten sobre el corto? Bueno, creo que Trapiche parece escrito para hoy, ¿no? Para lo que está pasando ahora, ¿no? Es como una crítica, ¿no? A lo que está pasando ahora, ¿no? Creo que Watanabe tiene una impronta distinta. Creo que es bastante distinto de los otros cortometrajes que tal vez miran el pasado con añoranza o con una suerte
eh, como de alegría al pasado, ¿no? En cambio, creo que este corto para mí fue como duro, ¿no? Porque las cosas no cambiaron mucho, ¿no? De cuando Watanabe era chico, ¿no? A hoy. Em, pero, sin embargo, creo que algo que a mí me sorprendió de los cuatro cortos, que eso lo hemos comentado antes, era de esta idea de cómo los Nikkeis, de alguna manera, llegaron al Perú para trabajar el campo, ¿no? Y que estos cuatro cortos tienen alguna relación con la tierra, ¿no? Tanto Takehara con el cuidado de los bonsáis, Watanabe con esa actividad económica, y los otros dos, sí me parece que hay ahí un elemento del campo, que no sé si llamarlo Nikkei, pero creo que al menos la comunidad pasó por eso, ¿no? Pasó por esa experiencia. Esto, pero me parece bien interesante, ¿no? Cómo es esa crítica de Watanabe ante esa situación de lo- es duro, ¿no? Porque hasta se ve esta idea de cómo los niños pierden su niñez, ¿no? Que son convertidos en azúcar. Eso es como... Watanabe sabía hacer ese tipo de críticas, ¿no? Ujú. No sé, ¿qué opinan las demás? Yo quería comentar algo relacionado al tema de la muestra, que es el cine Nikkei, y creo que justamente este corto permite cuestionarnos varias cosas, ¿no? Porque, no sé, a mí me pareció que no había nada particularmente Nikkei. Creo que es un problema transversal, que es un problema político, económico, de clase, ¿no? Y me parece que es hablar, o sea, no sé, Watanabe es un autor que, claro, podríamos decir que es Nikkei porque tiene el apellido, pero ¿qué tanto encontramos improntas Nikkei en su obra, ¿no? Eso creo que es una pregunta interesante. ¿Y qué cosa haría que eso sea literatura Nikkei o algo así? Creo que es justamente lo que habría que discutir. Sí, esa discusión ya he escuchado que últimamente está sobre la mesa, ¿no? Porque me parece que Watanabe él mismo como no se reconocía como abiertamente como Nikkei. Sí, exacto, entonces también cómo llamar, por ejemplo, este corto como cine Nikkei al ser escrito, bueno, al tener como que un guión basado en algo que es escrito, o inclusive su literatura, ¿no? Que también ya daría para toda otra conversación. Pero además la realización no ha sido, digamos, el equipo de producción no ha sido Nikkei, ¿no? Entonces hay también ese componente, ¿no? Por ejemplo, Takehara también, ¿no? La propuesta de Takehara nace de una inquietud del director. Le preocupaba mucho que hubiera en el Perú una figura tan importante y tan hermosa como Luis Takehara, que lamentablemente ya falleció. Y él se preguntaba por qué los jóvenes Nikkei no están aprendiendo con él, ¿no? Claro, no es que el arte del bonsái vaya a desaparecer, porque en Japón todavía se practica muchísimo, ¿no? Pero le parecía que Luis Takehara era el legado, era el arte del bonsái en sí mismo en el Perú. Entonces, eso también era una curiosidad que yo tenía, ¿no? ¿Cómo ven ustedes el acercarse a las tradiciones? Si creen que, digamos, dentro de la colonia Nikkei hay un distanciamiento o si ha habido un acercamiento a las tradiciones. Bueno, yo personalmente, yo creo que hay un esfuerzo constante por mantener estas tradiciones, ¿no? Y creo que también hay desde las nuevas generaciones quizás más una intención de reapropiarse de ciertas tradiciones, ¿no? Y volver a reflexionar sobre ellas y claro, en esa reapropiación quizás, no digo que quizás se pierdan ciertas formas, pero creo que sí se adaptan quizás a los deseos de los jóvenes de ahora, a las generaciones de ahora, a las miradas más contemporáneas de estas costumbres, ¿no? Que ya no es, digamos, como no son asimiladas como de manera directa, como si fuera sin filtro, ¿no? Sino digamos que creo que los jóvenes de hoy están entendiendo que esto también digamos que hay un legado, pero que creo que está bien también
apropiarse de eso, ¿no? Y aportar también desde hoy, ¿no? Nuestra visión de lo que queremos, ¿no? También hacia el futuro eh, ver en la comunidad, en las instituciones, fuera de ellas, ¿no? O sea, creo que en el día a día. Creo que hemos visto bastante de eso en Sin Retorno, ¿no? Hablando no solamente quizás, no sé, de las fusiones desde la música, desde el arte, desde la danza, desde muchas manifestaciones que creo que se están como como dije, ¿no? Reapropiando, reinterpretando, y quizás, no lo sé, quizás sí haya cierto rechazo a veces, ¿no? Como hay como cierto respeto por esa idea como pura de las tradiciones, ¿no? O no sé, como que si lo externo, si es que lo invade, ya lo corrompe, o no, cosas así. Que particularmente yo siento que no necesariamente tiene que tener esa lectura, ¿no? No lo sé. ¿Ustedes creen? O sea, porque yo de joven, bueno, de más joven, sí he participado bastante, creo yo, dentro de la comunidad Nikkei, y sí hay hasta actividades desde los mismos jóvenes que con este proyecto como de continuar, ¿no? De revivir quizás ciertas costumbres japonesas o okinawenses. ¿Ustedes cómo lo ven? Yo creo que, por ejemplo, sí tiene que ver con un tema generacional, ¿no? Creo que los Nisei, tal vez, la segunda generación, había una suerte de necesidad de cortar el ombligo, ¿no? El cordón umbilical, perdón, el cordón Ujú. umbilical. Entonces, de alguna manera como distanciarse de esas expresiones, pero creo que la siguiente generación, la tercera y la cuarta, em, que ya había, y creo que también el tema de la identidad no solamente se está discutiendo dentro de la comunidad japonesa, sino en el país, ¿no? Creo que en el país también hay un cuestionamiento de qué es ser peruano, esto, y que eso también ha contribuido, ¿no? A mí me parece interesante cómo de pronto en los últimos 10 años, ¿no? En tema de música, por ejemplo, ¿no? Muchos grupos dentro de la comunidad que han intentado utilizar canciones tradicionales y mezclarlas con ritmos latinos, esto, y también la cocina, ¿no? Que creo que esa es como otra expresión fiel de esta idea de querer reinterpretar, ¿no? Las herencias, ¿no? Sí creo que es un tema generacional también. em, sí, creo eso básicamente. Sí, no sé. Yo quería comentar en relación con lo que mencionaba Sato justamente, que una cosa que recuerdo haber escuchado, y no recuerdo muy bien en dónde, fue también esta idea de cómo la generación de los Nisei fue una generación que tuvo como menos contacto o menos acceso a esta cuestión cultural porque tenían que trabajar. O sea, es algo que se menciona mucho, ¿no? O sea, en cambio, generaciones posteriores, por ejemplo, ya nosotros como tener el tiempo, la comodidad en algunos casos de poder pasar tiempo con los abuelos, ¿no? Cosas así. Entonces, como que ahí se absorbía un poco, ¿no? Esta cuestión cultural. Pero creo que también es interesante hacer el análisis de ese aspecto, ¿no? Sí, creo que lo que dices es bastante, está bien reflejado en el corto de Kevin, ¿no? De Kevin Sakai, el último que vimos, ¿no? Donde está justo este momento en donde comparten con los abuelos o menciona este es un juego, ¿no? Que están ahí en el Aelu en donde se relacionan, ¿no? Pero esto Alessandra estaba ahí como una de las estrellas de las actrices. Pero sí, ¿no? Eso es, o sea, justo lo que dicen de las tradiciones, ¿no? Ahí en el corto está de alguna manera presente. Y me pareció que eso estuvo muy importante, ¿no? Y en ese caso, en ese corto, sí era un joven Nikkei que se está reconociendo como tal. Y bueno, parte de lo que también queríamos discutir hoy es esta necesidad de las etiquetas, ¿no? Que creo que acá ninguno de nosotros somos fans de ellas. Y justo ayer decíamos, ¿no? O sea, ¿por qué hablar de una literatura Nikkei? Que en el caso de Watanabe, que por ejemplo no se considera, o como que no estuvo muy claro por qué su literatura últimamente se llama Nikkei, ¿no? Entonces también traer esta discusión al plano audiovisual, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? No sé qué opinan también del corto de Kevin, ¿no? El último que vimos,
porque ahí también hay como que todas estas cuestiones, ¿no? Él está como en modo documental preguntándose como, recién soy Nikkei, ¿no? Él dice, Alessandra ya ha estado como mucho más tiempo debatiendo estos temas, pero yo también recién, entonces no sé qué opinan, ¿no? Desde la narrativa hasta cómo está construido el corto, cuál es la mirada de Sin Retorno respecto a ese corto. Yo creo que hay un tema ahí, esto, que también lo menciono como desde el punto de, o sea, desde mi experiencia personal, ¿no? Como que hay esta actitud un poco ambivalente, esto, no sé, hasta casi dialéctica, con la identidad Nikkei, creo, porque es como, en realidad, mucho al menos en mi caso, mucho de lo que significa identificarme como Nikkei viene también de una especie de aprecio personal o de cariño personal por mis abuelos, porque he pasado mucho tiempo con ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces pasa a ser parte tuya de esa manera, ¿no? Como decía el manifiesto Sin Retorno, como no sabemos si es que realmente se puede hacer una ruptura tajante en lo que es la historia familiar y la historia personal, porque es algo que está súper presente en muchas familias Nikkei, ¿no? Pero creo yo que sí, el espíritu del proyecto al menos ha sido justamente ver que podemos identificarnos como Nikkei, conocer la historia, reconocer el esfuerzo y todo, pero no permitir que eso sea encajonante. No sé, como que lo que no queremos comprarnos es el peso y la inercia y todo lo que a veces parece traer, ¿no? Como queremos plantear esta mirada de que uno puede sentirse auténticamente, o sea, o puede tener una relación más orgánica o más auténtica con la manera en la que se reconoce. No creo que eso es algo que también hemos discutido bastante en el proyecto. ¿Cuál es la relación que tienes con la identificación de ser Nikkei? ¿Es algo que se impone? ¿Es algo digamos, cargas por la tradición? ¿Es algo que te adscriben desde afuera? O sea, la idea es que sea algo orgánico, ¿no? Que uno puede decir, bueno, sí, mi familia viene de acá, he heredado estas cosas, pero estas cosas no me gustan. Tal vez con estas no me siento identificado ahora, ¿no? Creo que algo así queríamos motivar. Y ahora que mencionas eso, Alessandra, me he dado cuenta que todos los días alguno de los cortometrajes, o por lo menos uno, tiene como personaje central al abuelo, la abuela o los abuelos de los directores y directoras, ¿no? Está Hatsuko, en Yonsei también, bueno, se ven las cuatro generaciones. Hoy también en el cortometraje de Kevin Sakai, y ayer también La espera de Ryowa, ¿no? El personaje principal es el abuelo, pero su abuela también es parte de esta familia, ¿no? Entonces es esta búsqueda, esta reconexión con el pasado, ¿no? Los espacios, ¿no? Como en el corto de Kevin Sakai, los espacios son muy importantes, ¿no? Comienza con el mar y bueno, los que están alineados con todo el tema de la migración japonesa saben lo importante que es, ¿no? Entonces también va el AELU y va a ciertos, no, va con ciertos espacios, no, el hogar. Eso me pareció una propuesta interesante. También hay un momento en donde él está con las fotografías, ¿no? Y que las está poniendo sobre los lugares. Eso también es toda una búsqueda en donde como literalmente te está llevando a decir, yo estoy buscando y caminando también sobre la construcción de mi identidad, ¿no? Sí, y ese gesto, hablando del corto de Kevin, ese gesto de como ver la fotografía, ¿no? Y preguntarse, y siempre en esta posición nosotros los nietos, quizás como de imaginar, ¿no? Él mismo dice, ¿no? Reconstruir cómo fue o qué sintieron, qué deseos tenían. Y creo que esta idea de actualizar, ¿no? Como de ir al lugar, actualizar la fotografía, creo que es una imagen bastante precisa, ¿no? De un poco cómo es sentirse, ¿no? Como quizás para algunos descendientes ser Nikkei, ¿no? Porque realmente no hemos vivido eso, ¿no? Solamente nos llegan las fotografías o los relatos o los recuerdos de otras personas. Y la pregunta es entonces, ¿estamos viviendo nosotros esa historia? O sea, es decir, ¿estamos simplemente como adquiriendo estos recuerdos de otros o esta narrativa o esta manera de ver lo Nikkei desde como decían anteriormente, como desde esta idea externa y nosotros lo absorbemos y lo vivimos como tal? ¿O nosotros mismos también podemos quizás como alzar la voz o preguntar, hacernos esas preguntas y responder o intentar responderlas quizás por nuestra cuenta? Creo que también es algo valioso
y creo que al menos creo que hacia este recorrido como desde el Trapiche hasta el cortometraje de Kevin se ve un poco esta historia, ¿no? Como hacia el final se vuelve a preguntar, bueno, hoy como jóvenes un poco, o sea, creo que ya desde el privilegio de no tener que trabajar en el campo, por Ujú. ejemplo, poder sentarnos hoy a conversar sobre esto desde una postura bastante distante sobre estos temas, creo que dice mucho de esta trayectoria histórica, ¿no? De la comunidad en el Perú, ¿no? Algo que comentaba Satoshi me pareció interesante, que es la gastronomía. No sé, me da la impresión que la gastronomía se ha abierto el camino y de alguna manera ha logrado que esta fusión, digamos, sea aceptada, ¿no? No Mm. sé si creen ustedes que eso pasa solamente en la gastronomía o sienten que eso se va a ir abriendo hacia otros espacios, como ven eso. Yo quisiera que se abran otros espacios, ¿no? Como justamente hemos estado hablando de esto un poco a raíz de las cuestiones políticas que han estado pasando en el país, ¿no? Y justo las últimas sesiones de Sin Retornos al los discotures hemos estado comentando un poco la cuestión y cómo encontramos la fusión aceptada en este tipo de cosas, tal vez en algunas expresiones artísticas, en la gastronomía, pero no sé, en algunas actitudes prácticas como que todavía se siente mucho esta idea de no somos parte, ¿no? O este no es nuestro país, o tal vez nosotros podemos como suspender el juicio porque al final podemos no meternos, es algo que no nos compromete. Entonces es algo que hemos estado discutiendo ahora último, ¿no? O sea, hasta qué tanto en las actitudes, como que en las cuestiones prácticas se demuestra si es que realmente la comunidad Nikki se siente peruana o no se siente peruana, ¿no? Creo que eso es algo que todavía hay que discutir y que cuestionar, ¿no? Sí, totalmente. Leo ahora un comentario de Ivo Higgins que dice, yo estuve trabajando varios años en la comunidad japonesa en el Perú y admiré mucho su historia y su integración, el Colegio La Unión, el APJ, etc. Creo que tienen una cultura bellísima, muy sensible y muy consciente de los otros que generó una identidad propia y muy positiva además, una integración con la comunidad peruana. Y las nuevas generaciones disfrutan, resaltan y combinan ambas. Me parece maravilloso este colectivo. Creo que nos parece maravilloso y justo me pareció muy interesante lo que comentaban sobre cómo hay casi una línea, ¿no? En el día de hoy, en los cortos que justo hemos puesto, porque comienza con este personaje Nikkei emblemático, ¿no? Como Watanabe y algo basado en sus obras, ¿no? Luego están como los personajes, un personaje como Luis Takehara, ¿no? Tan emblemático, después Chankai Nico, en donde justo esto que comentaban ustedes, ¿no? Como, ¿cuál es la historia hegemónica de la comunidad? Y termina Kevin Sakai diciendo, bueno, yo soy este joven, ¿no? Ya de esta generación, que siento que es algo como que ustedes se sienten también más cercanos, ¿no? En la propuesta de ese retorno. Entonces, creo que ahí se ve cómo se puede tocar el mismo tema desde tantos ángulos. Entonces, no sé qué opinaron ustedes de Chancay Nico, por ejemplo. Pero bueno, son 3 cortos para los que tal vez no lo conozcan. Chancay Nico son 3 partes, cada una dura 8 minutos y hoy proyectamos solo la primera parte. Así que también, si desean verla, ¿no? Está en el Facebook, me parece, Sí, de Rubén. de Rubén, ¿no? Entonces ahí pueden verla completa, es una historia muy interesante, ¿no? Porque pone o sea, por ejemplo, me acuerdo cuando aprendí de esta historia, ¿no? De Lima Nico, ¿no? El colegio que también fue expropiado, entonces te cuenta toda una historia de la migración que no, es toda esta cara que a veces bueno, que no se nos cuenta, ¿no? Entonces, no sé qué opinas sin retorno de esa película, bueno, ese corto. A mí me parece interesante que finalmente también es un ejercicio de Rubén, ¿no? De encontrarse con su abuelo, ¿no? De hacer pases con su abuelo, de una manera de homenajearlo, ¿no? Creo que desde otro lado, ¿no? Desde su escuela, ¿no? A mí cuando yo vi el corto me causó como, no sé, un poco de pena también porque nada de esto existe ahora, ¿no? Ahora todos son campos, digamos. Cuando viaja el dron por arriba y empiezan a señalar, ¿no? Aquí era el auditorio, aquí, y es un poco como, bueno, si no se hace
documentos, si no se deja pruebas de que esto existió, probablemente nunca más sepamos que existió, ¿no? Y creo que también es la misma idea del abuelo de Kevin, ¿no? Cuando dice, bueno, por eso en las fotos hay que ponerle todo, la fecha y qué era, ¿no? Porque si no nos vamos a olvidar. Entonces también creo que existe em, un ejercicio por homenajear y también por no olvidar, ¿no? Que eso es lo que me parece que es bien, bien lindo, ¿no? De ambos cortometrajes. Y una de las cosas que, digamos, que me sorprende a mí como hombre, ¿no? Es cómo en esos dos cortos se ven hombres expresando sus emociones, que creo que es algo que dentro de la comunidad no es tan común, ¿no? Yo he recibido la historia de mi familia siempre por las mujeres, ¿no? Las mujeres han sido las que me han contado las historias. Y a mí lo que me sorprendió de este material de los cuatro, ¿no? Los cuatro son hombres, no son historias de mujeres, que son estos cuatro hombres que deciden contar sus historias eh, de manera como abierta, ¿no? Y de alguna manera conectándose con sus sentimientos, ¿no? Que me parece raro, ¿no? Porque a mí, al menos desde mi experiencia, ha sido desde otro lado, ¿no? Sí, creo que agradezco eso también, ¿no? Es interesante, sí, sí. Yo también, como haciendo eco un poco de lo que menciona Sato, creo que también es bastante valioso y aquí como que quiero mencionar a Rubén en particular, porque yo lo conozco y él siempre ha sido de los que impulsa mucho esta idea de que tenemos que recolectar el material. O sea, y esto me parece bastante importante porque haciendo un poco memoria de lo que Yuri Sakata, que es esto, Talia, tú lo conoces también, Ujú. esto. Yuri fue una de las primeras colaboradoras de Sin Retorno y en su texto Nika y Limeña ella menciona algo que creo que es muy cierto y creo que se muestra en los dos cortos, sobre todo los dos últimos, ¿no? El de Kevin y el de Rubén, en el que menciona que los Nikkeis descienden de un barco. Porque al final lo que vemos ahí no es la historia de Japón, es la historia de la inmigración. ¿No? O sea, esto, Chankai Nico, la historia del abuelo de Kevin también. ¿No? Entonces es como todo no sé, este deseo de recolectar y tener como, ¿no? Saber qué cosa pasó, creo que es importante. Y creo que justamente, justo comentaba con Adriana y Sato hace un rato, ¿no? Esto, que, que sin retorno, no sé, como que tampoco es un intento de quemar todo, ¿no? Y barrer todo lo anterior y como decir nunca existió nada de esto y no nos interesa. Es al contrario, más bien. Como poder tener una aproximación más cercana, más orgánica, auténtica, ¿no? De toda esta historia, ¿no? Y poder digamos, apropiárnosla, como dice Adriana, ¿no? De una manera bastante personal, particular y no sé, como más cercana, ¿no? También. Entonces, creo que acuerdos, o sea, creo que el corte de Kevin muestra bastante eso, ¿no? Cómo uno puede apropiarse de esta historia de una manera bien personal y cómo hacer esto, ¿no? Ir haciendo, no, manteniendo como, no sé cómo se dice esto, como no es catálogo, pero un repositorio, ¿no? También de todo esto que al final va a ayudar mucho para tener en cuenta otras experiencias, ¿no? El cine como depósito de memorias. Ujú. Sí, sí, y creo que es a partir de estas como iniciativas eh, de la misma comunidad, o sea, son personas, actores de la comunidad, activos, que persisten en esto, ¿no? Porque muchas veces creo que está ahí, ¿no? O sea, sabemos que quizás haya mucho material de archivo, quizás, sabemos que los hogares quizás todos tengan algún álbum de fotos, de pasaporte de su abuelo que es de Japón, ¿no? Cosas así que ahora, y quizás, o sea, ahora es bastante valioso y es como, son objetos testimoniales, ¿no? De una historia colectiva y quizás en un futuro esto se va perdiendo, ¿no? Sí, y bueno, Adriana, ¿te acordarás que el viernes cuando estábamos hablando con Colectivo Bugeisha, creo que fuiste tú la que dijiste algo muy interesante que creo que tal vez
la manera en que, o sea, algo femenino, que era que parece que no, en lugar de cortar con el pasado, ¿no? Así de manera tajante, era el tratar de incorporar, ¿no? Como esto nuevo y seguir, ¿no? Que justo lo que Satoshi y Alessandra también están diciendo, ¿no? O sea, como no hay una necesidad de hacer un quiebre, ¿no? Y de quemar todo, sino es como incorporarlo, es como también probablemente algo nuevo de esta generación, ¿no? Como, Jimena, creo que tú querías comentar algo. Sí, solamente quería preguntar, a raíz de lo que comentaba Adriana, ¿cómo ha sido la recepción del proyecto, del colectivo de Sin Retorno, de la propuesta de Sin Retorno en la comunidad Nikkei? Ah, bueno, yo creo que a mí me parece que ha sido positiva. No lo sé. Espero que no sea una cámara de eco, pero no sé, creo que todavía nuestra audiencia no es tan grande. Tenemos más o menos 200 seguidores en Instagram y eso nos ha tomado casi medio año. Pero aún así, como a mí me parece que ha sido positivo, o sea, personalmente para mí también ha sido una gran experiencia porque hemos podido compartir y conocer gente que tiene problemas similares, a preguntas similares a los nuestros, experiencias similares, también experiencias bien diferentes y para mí eso ha sido bastante valioso, o sea, porque no sé, mi idea de lo que era ser Nikkei, la experiencia de lo Nikkei, tal vez con mis amigos comparto historias similares. En cambio, ahora, con Sin Retorno, hemos podido llegar a gente que tiene experiencias completamente distintas a qué es ser Nikkei, ¿no? Y tal vez también justamente haciendo esta, no sé, asociación con los cortos, ¿no? Lo que puede ser una experiencia tipo la de Watanabe, en la que es solamente un apellido y realmente, bueno, por ahí algunas cosas, pero nada mucho mayor, y al otro lado encontrar, por ejemplo, ¿no? El caso de Kevin, que es algo que está atado a algo mucho más personal, las memorias con su abuelo, cosas que hace hoy en día, entonces hemos visto un poco de todo, ¿no? Entonces creo que en ese aspecto ha sido bueno, y también un poco catártico para muchos, creo, tener este espacio. Creo que otra cosa que me pareció súper interesante de Sin Retorno es cómo utilizamos los memes, ¿no? Utilizamos memes para de alguna manera generar identificación, ¿no? Es interesante porque a veces en las reuniones aparecían cosas como em, que nos damos cuenta de ciertas prácticas que no sabíamos que eran Nikkei, ¿no? Por ejemplo, freír con palos, ¿no? Freír cosas con palos, ¿no? Y discutíamos, ¿no? ¿Eso es Nikkei o eso no es Nikkei, ¿no? ¿Comer esto es Nikkei o esto no es Nikkei, ¿no? Como esto... Y muchas veces surgían nuevas cosas, ¿no? Y que creo que también a través del lenguaje, ¿no? Que son los memes, terminamos de alguna manera haciendo que mucha gente se identifique con nosotros que tal vez desde un discurso serio, ¿no? Una presentación institucional, es un poco difícil de identificarse, ¿no? Eso también creo que ha sido bien interesante. Y sobre todo también en el contexto que nos tocó, ¿no? Creo que este año, sobre todo un año preelectoral, a veces es un poco difícil también discutir de ese tipo de cosas. Y también lanzábamos estas problemáticas, ¿no? Cómo nos sentíamos frente a lo que a veces pasaba, ¿no? En el país y que muchas veces nos terminaban salpicando cosas como de discriminación, en donde era una mochila que no debíamos de cargar, ¿no? Y creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas no son temáticas que desde las instituciones se pueden hablar abiertamente porque em, son polémicas, ¿no? Son polémicas. Entonces, desde los jóvenes creo que hemos podido, desde el humor, ir atacando temáticas tal vez que pueden ser difíciles, ¿no? De hablar. Ujú. En ese sentido, lo que decía Adriana de esta contradicción de tener este espacio seguro es bien importante también, ¿no? Porque quizá no son cosas que se pueden, digamos, expresar tan abiertamente y al comienzo necesitan de un espacio de contención, ¿no? Y de ir un poco afinando lo que uno siente o la transformación de las sensaciones en este espacio, ¿no? Sí. Creo que también, creo que estaría bueno decir que en realidad esto surgió, digamos, Sin Retorno surgió casi como de la nada, o sea, no de la nada, pero creo que había muchas cosas en el aire, muchos temas en el aire
que simplemente los concretizamos quizás en un espacio para discutir y permitir este diálogo, ¿no? Porque o sea, también creo que esto también es un ensayo-error, ¿no? O sea, nosotros nos mandamos ya a ver qué pasa, ¿no? Tampoco es que está todo, digamos, escrito y Ujú. inscrito y planeado. Vamos viendo y creo que también es parte de ir como una especie de diagnóstico de lo que estás sintiendo, experimentando, quizás nuestra generación, que creo que es nuestra audiencia también, ¿no? O sea, Ujú. personas contemporáneas a nosotros, nosotras. Es más como Aparte también, pragmatista. y también servía de una manera de, lo que estoy pasando es colectivo o solo me pasa a mí, ¿no? Eso también Ujú. me gustaba, ¿no? Desde el inicio, ¿no? A veces uno piensa que las vivencias son personales, pero finalmente resultan que son colectivas, ¿no? Claro. Y eso está bueno, sí, sí. Quizás no hay muchas formas digamos, de hacer colectividad fuera de la institución, no sé, quizás Ujú. esté como siempre hemos, creo que, experimentado nuestra iniquidad desde las instituciones, ¿no? Ujú. Y quizás encontrarnos en otro formato permiten ver otras cosas, ¿no? Otros temas, otras personas también, porque hay muchas personas fuera de la institucionalidad que en realidad hay que contemplarlas, ¿no? También. Ujú. Eso es cierto, y ahora vamos a leer un comentario de Yuri Sakata, la mencionó Alessandra, y dice, qué alegría ver esta gran parte de la producción de artistas Nikkei y escuchar a gente tan capa como Alessandra, Adriana y Satoshi. Yuri nos ha apoyado desde el inicio. De hecho, ha sido una de las primeras colaboradoras que hemos tenido y siempre está ahí apoyándonos. Así que, nada, sí. De hecho, siempre le decimos a todos, sobre todo a los primeros que publicaron con nosotros, siempre les decíamos como gracias por sumarte al experimento, porque realmente ni siquiera nosotros sabíamos cómo iba a resultar. Ha sido una cosa bien como, vamos a ver qué surge, ¿no? Por eso también me manifiesto, como es algo incierto que estamos construyendo todos todavía, ¿no? Sí, lo máximo, Yuri, muchos saludos. Y creo que también por ella, ¿no? Fue de las primeras veces que yo escuché algo así como literatura Nikkei, ¿no? Sé que también es algo que se está cuestionando, ¿no? Como que la misma comunidad, la misma generación, ¿no? Entonces, por eso es que también surgió, ¿no? Y existirá el cine Nikkei, ¿no? O ustedes en su último Discord que les comentaban, ¿no? En donde tenían estas discusiones también desde música Nikkei. Una chica me pareció que comentaba un testimonio muy interesante que era como, ella tenía rasgos asiáticos y que le decían, bueno, entonces esperamos que tu música también tenga estos elementos, ¿no? Y ella dijo como, no, yo no quiero traer eso, o sea, como no es mi forma de crear arte, ¿no? Entonces, me parece que es unas discusiones súper interesantes y era lo que también queríamos traer aquí desde el cine, ¿no? Que tal vez es algo que no se habla mucho como de producciones Nikkei audiovisuales, pero entonces, ¿qué? ¿No? ¿Qué cine Nikkei? Un corto hecho como o el de Watanabe, o lo que hizo Kevin, o sea, ¿y por qué la necesidad de tener etiquetas, ¿no? Dices que las hay, Ujú. entonces, en, en estos 3 días de la muestra de cine Nikkei, ¿qué es finalmente? ¿No? Lo dejo como pregunta abierta. Yo creo que hay También. temáticas, ¿no? Hay Ujú. Ujú. temáticas, ¿no? Que pueden girar en torno a lo que vivió esta comunidad, pero no sé si es que hay un lenguaje en común, o elementos en común. Am, Puede ser, me parece. No sé qué Una opinan. estética. No hay una estética, ajá, creo que no hay una estética, ¿no? Em, y creo que se ve claro, por ejemplo, en, también hasta en las posiciones, ¿no? Tal vez cómo narra Watanabe su realidad y cómo lo narra, no sé, Kevin, por ejemplo, ¿no? Creo que también los dos comparten, digamos, un elemento tal vez, pero tienen maneras distintas hasta de ver la vida, no sé si lo podría decir así, Ujú. pero no sé si es que existe una estética o un lenguaje, ¿no? Sobre todo también porque, como nos ha mostrado un poco el proyecto de Sin Retorno, las vivencias son muy
son muy variadas, o sea, podría parecer en un inicio que todos los Nikkeis tenemos la misma experiencia y por lo tanto deberíamos tener las mismas, o sea, los mismos problemas y la misma estética y los mismos símbolos, pero no pasa así en realidad, creo. O sea, sí podríamos identificar problemas similares, porque ya, bueno, tenemos algunas historias en común, pero creo que no es tan uniforme como para poder hablar que necesariamente se habla de un lenguaje en común y de símbolos en común y de una estética en común. O sea, creo que eso al menos es algo que he podido pensar a raíz de lo que hemos descubierto, ¿no? En Sin Retorno. Al menos para mí fue un grato descubrimiento de toda la diversidad que hay. Entonces, también relacionado con lo que Yuri mencionó alguna vez en un disco tour que tuvimos, ¿no? También hay personas no Nikkei que pueden hablar sobre problemáticas de la comunidad Nikkei, ¿no? Y esto como que, o sobre personajes Nikkei, o sobre preguntas que surgen, ¿no? Yuri, ya no me acuerdo exactamente el personaje ni el autor, pero nos mencionó casos, ¿no? De escritores donde hay personajes Nikkei que están retratados ahí. O claro, uno podría preguntarse, ¿no? ¿Hasta qué medida es estereotipado? ¿Hasta qué medida no lo es? Pero bueno, eso también da pie para otra discusión. Sí, justamente ayer también comentábamos que al empezar a soñar con la muestra, nos cuestionábamos mucho si Talía y yo podíamos hacer una muestra de cine Nikkei. Eh, y creo que, digamos, fue muy importante para nosotras poder contar con el colectivo Bugeisha y con ustedes también, ¿no? Poder discutir ciertas cosas en el camino de preparar la muestra y saber que podíamos tener este espacio de diálogo también. Sí, y creo que puedo decir en nombre de Sin Retorno que agradecemos mucho este espacio, creo que es necesario poder, o sea, creo que la pregunta es por qué no se ha dado antes, ¿no? Creo que esa es la pregunta. Y es interesante poder ver esta multiplicidad de perspectivas, o sea, creo que durante estos 3 días se ha visto mucho, ¿no? O sea, y hay mucho más que no se ha visto también, entonces eso da como que intriga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no estamos viendo? ¿Y qué es lo que no hay en la comunidad? ¿Qué es lo que no hay en las instituciones? ¿Qué es lo que no vemos fuera de nuestra experiencia personal que quizás existe allá afuera, si hay un afuera? Pero que creo que nos permite reflexionar sobre eso, ¿no? Sobre cuál es el punto ciego, ¿no? Y qué es lo que no estamos viendo, y quizás sea necesario poder revelar esos personajes, esas historias, esas memorias, para intentar, si es que se puede, poder ver alguna totalidad, no lo sé, pero hacer como un mapeo de esta diversidad, ¿no? Y no solo en el Perú, ¿no? Porque también, Mm. por ejemplo, hay un comentario de un colectivo, me parece brasilero, aquí en el chat, y también hay, claro, colonias en Argentina, nos comentaban ayer de una colonia en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Entonces eso también es interesante, ¿no? También escapar un poco a las fronteras del Perú y quizá conectarse con grupos en otras partes de Latinoamérica. Pero al final son experiencias personales, como lo que mencionaba Adriana, experiencias personales, pero volcadas en el arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas como Jimena y yo, ¿no? Tal que no, o sea, no somos Nikkei y también estamos interesadas en las experiencias personales contadas como en una obra artística, ¿no? Como en este caso el cine, ¿no? Y poder compartir ese interés, ¿no? Entonces, lo que también nos gustó es un retorno, que es como que abrir la comunidad, ¿no? Decir como, miren, se pueden, como estas experiencias personales que hasta ustedes mismos dentro de la comunidad también están buscando estas nuevas y diferentes experiencias, ¿no? Y poder rescatar todo esto, ¿no? En espacios como el de hoy. Entonces al final vemos que es complicado llegar a una, claro, si existe o no existe el cine Nikkei, ustedes también han comentado sobre si no saben si ni siquiera la literatura Nikkei, que es de lo más comentado, existe, ¿no? No sé si llegaron a alguna conclusión sobre, por ejemplo, la literatura, como Sin Retorno. Mm, no sé. No sé si hago una conclusión, pero más que una conclusión, a más preguntas, creo.
Mm. a raíz de los conversatorios que hemos tenido, ¿no? Esto es justo sobre todo cosas que ya se han mencionado, ¿no? ¿Hay una estética en común? ¿No la hay? ¿A qué se debe? Si es que se trata de quién lo escribe o de qué problemas expone, qué vivencias. Creo que es algo que todavía da para rato, para discutir. O sea, uno podría asumir una interpretación mucho más, no sé, pragmática, simple, de decir, Ujú. bueno, si es que lo escribe un Nikkei, entonces es literatura Nikkei, pero creo que eso hace que se escapen muchas cosas, ¿no? Así que yo creo que todavía es algo que hay que seguir discutiendo. Totalmente, Alessandra. Y eso que comentas de las preguntas es algo que también conversamos el viernes con Bugeisha, ¿no? Que este tipo de espacios es más para comenzar a preguntarse que a responderse, ¿no? Y que es lo que nos parece como muy interesante y rico, ¿no? Como el poder tener preguntas, hacerse preguntas y que existan, ¿no? Y que salgan y ya eso es como bastante importante y valioso, ¿no? Por eso es que decidimos hacer el domingo esta curaduría, ¿no? En donde poníamos cortos como el de, por ejemplo, el de Takehara, ¿no? Está, que si tú lo ves, o sea, tiene hasta una estética japonesa porque está retratando la vida de este señor, como el bonsai, ¿no? Es hermosa, ¿no? Como el silencio, el paso del tiempo. Te transporta a Japón, o por lo menos a mí me transporta. No sé qué han sentido con ese. So, pero o sea, a mí sí como me hizo sentir como, mira, está tratando de retratar como toda una atmósfera también, ¿no? Como muy japonesa. Entonces, para mí fue como, mira, me acerca a un Japón imaginario. Bueno, en la realización de Takehara había la idea de que uno no se diera cuenta dónde está, ¿no? Que uno pensara que está en Japón y que al final te das cuenta que es un personaje peruano, que está viviendo esta tradición, ¿no? Había un poco esa idea, y creo que lo conversábamos también ayer con Joshua Oviedo. En la espera de Ryowa también hay momentos donde tú sientes que estás de alguna manera viviendo en Japón, pero en el Perú, ¿no? Entonces esos momentos de confusión un poco de en qué territorio estás, ¿no? A través de ciertos objetos o de espacios o de cómo está contada la historia también. Yo creo que el corto del que están hablando, creo que sí se muestra esta contemplación, ¿no? Y este como quizás, no sé si atemporalidad se podría decir, ¿no? Como que hay como este silencio, se escuchan a los pajaritos y digamos que el ambiente, y quizás esa atemporalidad, ¿no? O este como, no se sabe dónde está, pero eh, no sé, como ese tiempo fijo en el espacio, quizás nos dé pistas también de también esta, que creo que está en nuestro manifiesto también, ¿no? Y un poco podemos percibirlo en algunas conversaciones que hemos tenido sobre esta idealización también que se vive del Japón aquí en el Perú, ¿no? Desde la misma comunidad Nikkei, ¿no? Y cómo creo que en general ese corto da esta experiencia, ¿no? Como hay gran parte de la comunidad vive de esa manera, ¿no? Y existe ese sentir, ¿no? Ese modo de vivir, ¿no? Acá en el Perú que quizás a veces desde, no sé, o sea, quizás las nuevas generaciones también eh, como ya no hemos tenido las mismas vivencias quizás que las generaciones mayores, quizás no es tan directa esa relación con ese Japón, o quizás vivimos más identificados, quizás, no lo sé, con el, con el contexto, digamos, ya peruano. eh, no lo sé, pero sí creo que ese factor como del tiempo me pareció bastante curioso en ese corto, ¿no? El tiempo y el espacio. Yo, por ejemplo, cuando vi el corto, sí, claro, uno es que yo conocí a Nissan Takehara y otro también es que mi papá hace eso. O sea, mi papá es Issei, por ejemplo, pero él es de él es él es de la migración boliviana argentina. Y algo curioso de mi papá particularmente es que cuando él hace tareas de la casa pone enka, ¿no? Entonces me Mm. pareció como bien
y claro, mi experiencia cuando yo fui a Japón es que el Japón de hoy no se escucha tanto enka o no es como tan común, ¿no? Entonces para mí, cuando yo vi el corto, era como era mi papá limpiando en mi casa, no sé, tenía como esta sensación, ¿no? Claro, y aparte yo llegué a conocer a Nissan, esto, pero sí, no, nunca me había puesto a pensar en lo que dijo Jimena, ¿no? De ese sentimiento de que tal vez para las personas que no han pasado por esa experiencia, sí sientan que eso sucede en Japón, esto, sí, mira, no me había puesto a pensar en eso, qué loco, pero sí, 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 sí. Me transportó mucho a mi casa un domingo. Y es interesante porque también a mi papá le gusta la jardinería, ¿no? Entonces, era como, era como un domingo en mi casa, no sé cómo, no, sí. ¿A ustedes, Pero Adrián y Alessandra, les ha pasado al ver los cortos también recordar algo familiar? Sí, yo creo que esa sensación que tú mencionas de no saber dónde estás, creo que eso es bastante familiar también. O sea, como uno podría preguntarse, claro, ¿no? Esto es esta estética que te hace, que te transporta al Japón. Eso es verdaderamente Nikkei, es una estética Nikkei y es una estética japonesa por un lado, pero a la vez siento yo que, al menos a mí sí me ha pasado mucho, sobre todo en la casa de mis abuelos, como que no sientes, no sabes muy bien dónde estás. Estás en el Perú, estás en Japón, yo podría tomar una foto y mandársela a mi amigo y preguntar, ¿dónde crees que estamos? ¿No? Y claro, o sea, como, es Japón, pero ¿qué Japón también? O sea, es un Japón de los 50, ¿no? Un Japón así de los 60, como un Japón muy distinto al de ahora también. Oye, Entonces ese sería es un esta cosa proyecto extraña. bien paja. Qué gracioso. Es Retratos verdad, familiares. yo me da risa porque, claro, cuando yo escucho Enka, por ejemplo, no me recuerda a, no sé, a Japón o a algo así. En realidad, lo que me recuerda quizás más a lo Mickey acá Ujú. no sé, escucho un festejo y me acuerdo de cuando en un taller De la fo. del AFO, de la Asociación Okinawense, bailamos festejo ahí, ¿no? Entonces creo que hay Ah, otras lógicas que ujú, me conectan con la comunidad, que no necesariamente significa música japonesa, baile japonés, o manifestaciones culturales propias como de Japón, quizás no es lo que yo he vivido dentro de la comunidad Nikkei, ¿no? Entonces, no hago ese como asociación directa, ¿no? Que quizás mis padres sí, ¿no? O mis abuelos, pero sí me sentí quizás identificada con el corto de Kevin, ¿no? Que esas preguntas de no saber, ¿no? De querer como retroceder y reconstruir, ¿no? Reformular, o porque siento que nosotros, la historia nos lo han contado, lo hemos visto por pedazos, ¿no? Y quizás lo que estamos viendo ahora es una tarea como de volver a intentar reconstruir algo que, uno que quizás no existe, como, no sé, el colegio, y ujú, esta tarea que han hecho como de ir nuevamente, ¿no? Otra vez como actualizar y ver cómo es hoy, pero en realidad ya no queda mucho, más que historias, ¿no? Y algunas imágenes y restos y vestigios, entonces quizás nuestra tarea hoy pareciera más como de excavar y ver en el pasado y reconstruir algo, pero quizás ya no es el mismo, ¿no? Ya no es lo mismo hoy que antes. ujú, Y está bien, o sea, no es que nos tengamos que castigar porque ya no es el mismo de antes, ¿no? ujú. Creo que eso es importante también. Sí. Justo esto, algo que también salió en el disco tour, me parece, si no me estoy equivocando, en el último disco tour que tuvimos, es también cómo esta conexión con la identidad es dinámica. O sea, como que uno hace preguntas a lo largo del tiempo y las respuestas no siempre son las mismas, o sea, van cambiando y puedes sentirte muy seguro en un momento y después de unos años tener experiencias que te hacen cuestionar las cosas. O sea, yo, por ejemplo, no sé si pienso exactamente lo mismo de lo que pensaba cuando se grabó el documental de Kevin. Yo misma siento que en ese momento tal vez estaba muy segura de muchas cosas que luego, como pasando por otras experiencias, entre ellas sin retorno, como me he puesto a cuestionar, ¿no? Entonces, creo que es un proceso que nunca acaba y probablemente, no sé, si es que se fuera a hacer el mismo documental de acá a 3, 4, 5 años, tal vez las respuestas serían distintas, ¿no? Entonces creo que también es eso, o sea, abrirse a... Son preguntas que
no sé, son como temporales, pero las respuestas son diversas y distintas, ¿no? Y este proceso también es todo una travesía. Creo que tenemos, hay un comentario de Yuri, que creo que es sobre el tema que estaban preguntando sobre los personajes Nikkei en la literatura. Ujú, Dice el japonés Fukuhara de Selenco Vega, acuérdate del escorpión de Isaac Goldenberg o la Casa Verde de Vargas Llosa, entre otros. ujú. Me gusta Gracias mucho. por la aclaración. Sí, la discusión del Japón propio, ¿no? Había una argentina, Nikkei, que tenía un taller que el taller se llamaba como tu Japón propio, ¿no? Y también eran personas que no han viajado a Japón, pero tienen un imaginario japonés, ¿no? Y que eso puede abarcar tanto para personas no Nikkei como Nikkei y todas las experiencias que decían ahorita, y me pareció como sumamente interesante. Por ejemplo, ahora, bueno, eso no tiene mucho que ver, pero por ejemplo, ahora está muy de moda el City Pop, ¿no? Aquí en Occidente, en YouTube. Y es Totalmente. curioso porque todo el mundo piensa que el City Pop es algo popular en Japón y nadie conoce el City Pop. Fue un género descubierto en Internet, ¿no? Uno va a Japón y le pregunta estas canciones que ahora todo el mundo comparte por redes sociales. Es una invención que se creó Occidente de Japón, ¿no? Creo que un poco una experiencia similar sucede con la comunidad Nikkei, ¿no? Se crearon imaginarios de algo que en verdad fue una construcción colectiva, ¿no? Esto, entonces, es curioso porque, por ejemplo, esto con el City Pop hay hasta un hashtag en TikTok. Intenté hacer ese hashtag con mi papá y me dijo, oye, ¿me estás tomando el pelo? O sea, nadie conoce esta canción. Eh, ¿No? Es gracioso eso. Y creo que incluso con el idioma, o sea, nosotros, bueno, aquí en el Perú creo que no es muy común que nosotros aprendamos japonés en casa, o sea, porque mis papás, por ejemplo, no lo hablan, pero así hay palabras que utilizamos, ¿no? Cotidianamente. A mí me ha pasado que hay palabras que he aprendido de mis abuelos, que en Japón la gente te queda mirando como, ¿qué haces usando esa palabra? Como ya no se usa desde hace 50 años, ¿no? Una cosa así. O sea, eso también es curioso, o sea, llegas a un sitio completamente distinto. Y usan aquí en Perú también algunas palabras del dialecto quinahuense, del idioma de Quinahua. En mi casa Sí. sí, pero no sé si es, o sea, yo diría que no es algo transversal a toda la comunidad Nikkei porque si bien creo que los okinawenses somos como el 70%, y acá, bueno, da la coincidencia de que nosotros tres de Sin Retorno somos descendientes de Okinawa, pero esto, no es que toda la comunidad Nikkei sea okinawense, entonces ahí sí, diría que no es de a todas las casas, ¿no? Pero en mi casa sí, porque mis abuelos hablan Uchinaguchi, entonces sí hay algunas cosas que por ahí se quedaron. Y como que de objetos, por ejemplo, o para referirse a personas. A veces para referirse a algunas personas, a veces para referirse a objetos, comidas, cosas bien cotidianas, ¿no? Resondrar, por ejemplo, También. mi papá me dice axamio, ¿no? Eso es bien, bien, bien un chinanchu, ¿no? Bien okinawense. Sí, creo que dentro, como frases cotidianas sobre todo, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo que mi mamá siempre nos decía que ella nunca aprendió Uchinaguchi porque, o sea, su oba, ¿no? Sí sabía, pero como que no querían enseñarlo, ¿no? Ujú, Como que decían, no, ¿para qué vas a aprender, no? Mejor ujú. aprende japonés o no aprendas, ¿no? Ajá. ¿No? Me parece curioso. Entonces, como, no sé, mi mamá, que ella le parecía interesante o tenía curiosidad, su misma abuela no quería enseñárselo, ¿no? Mm, Pero como ahora, hoy, los jóvenes quizás, como quizás un acto político, no se quieren aprenderlo, ¿no? mm. Sí, sí, sí. Entonces, es interesante eso, cómo ha cambiado, ¿no? Mm. Es que ha habido toda una cuestión ahí también, ¿no? En la historia japonesa, o sea, con su relación, en la relación entre Japón y Okinawa, que también hay una... Y aquí mismo, ¿no? En la inmigración, o sea, las diferencias entre los okinawenses y las personas, ¿no? De la isla
Pero sí, bueno, en mi caso mi mamá puede entenderlo, pero creo que no lo puede hablar, y mis abuelos hablaban en Uchinaguchi para que ella no entienda qué era lo que estaban diciendo. O sea, cuando querían hablar de algo que no quería que mi mamá se enterara, hablaba en Uchinaguchi hasta que se dieron cuenta que mi mamá sí entendía. Y de ahí ya, bueno. Es curioso porque mis papás hacen eso, pero en el espacio, cuando salimos a comer, por ejemplo, hablamos en japonés para, ¿no? Decir, ah, esto está muy caro, o esto sabe mal, o, ¿no? Esto. Entonces nos hablamos en código, ¿no? Esto, o huele mal, o esto está muy caro, o esto está muy caliente, ¿no? Esto, mi mamá a veces hace eso cuando a veces invitaba a mis amigos en mi casa, ¿no? Para resondrarme, todo en japonés, ¿no? Esto, pero bueno, eso es la complicidad también, ¿no? Eso es un poco para verle el lado positivo también, ¿no? Porque creo que también desde el otro lado tal vez esto te señalan como el otro, ¿no? Esto, en la sociedad, ¿no? Esto, ¿no? Creo que ese es un poco como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay algún comentario más o alguna pregunta. ¿No? Había un saludo desde Brasil que quería leer, pero ya no lo encuentro. Bueno, estaban saludando al proyecto de Sin Retorno y felicitándolos. Ahora que han mencionado Enca, bueno, con Jimena, por ejemplo, nos encanta el Enca. Y es algo también, y es loquísimo, y a qué mundo nos transporta, ¿no? Y a veces las dos decimos, oye, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo si nos mueve tanto, ¿no? Como que el Kokoro, escuchar Enca, y a dónde nos está transportando, cuál es el Japón que tenemos en la mente. Entonces, por eso todas las preguntas de sin retorno, ¿no? Los que se hacen nos resuenan también tanto, y por qué, ¿no? Sí, ese es un misterio, siendo que no tenemos en nuestras familias ningún tipo de conexión, ni tampoco personas en nuestras familias que han investigado, digamos, lo japonés, ¿no? Pero bueno, hay un profundo, desde Futari, un profundo respeto y admiración y mucha curiosidad por aprender y esperamos abrir un espacio para seguir difundiendo la cultura japonesa, eh, la cultura Nikkei, si le podemos llamar así, eh, y bueno, de Asia en general, ¿no? Que nos fascina, nos encanta. Y estamos muy felices de cerrar la muestra con ustedes en esta conversación que ha sido riquísima, además muy divertida. Y bueno, esperamos que no sea la primera edición, sino que sea la primera de varias ediciones, y quizá rescatar un poco lo que ha surgido hoy, ¿no? Que es que no solamente hay una comunidad Nikkei en el Perú, sino también en muchos otros países de Latinoamérica, que sería interesante unir esfuerzos para hacer una muestra más grande, ¿no? Ojalá. Sería súper interesante, sí. Muchas gracias. Así que nada, bueno, muchas gracias a Sin Retorno por acompañarnos esta noche y estos días, Adriana, dos veces con ella y con Sin Retorno. Y Alessandro también por ser uno de los personajes de uno de los documentales que hemos visto hoy y como participante. Satoshi, también muchísimas gracias por todo. Y nuevamente agradecer a Brandy Moscol, quien nos acompaña hoy en la producción bueno, quien se ha encargado de la parte técnica durante todos estos días. No lo hubiéramos logrado sin ella. Y a Mayra Cobos, que ha sido la ilustradora de este personaje bellísimo, que es la representante de la muestra. Muchísimas gracias, chiques, por la presencia, la conversación, ¿no? Todo lo que hemos aprendido, conversado, y que es el comienzo, ¿no? El comienzo de una gran reflexión en colectivo, que es tan importante. Y Muchas gracias a ustedes. Gracias.
Así es. Entonces así se cierra la muestra, 3 días de cortometrajes Mickey, ¿no? Desde con personajes Mickey, documentales, animación, hemos visto muchísimas cosas diferentes y todas las posibilidades que se pueden abrir a partir de esta palabra, ¿no? Todas las manifestaciones artísticas que han surgido y que esperamos encontrar más, ¿no? Conversábamos antes que, también lo dijimos ayer, ¿no? Como solamente la espera de Riowa era el único que habíamos encontrado del 2004 para abajo, ¿no? Pero que todos los otros cortos son de hace máximo 2 años y que esperamos, ¿no? Entrevistar en los archivos, ver si alguien del público también conoce más realizaciones de los últimos años que también, ¿no? Que si quieren comentarnos, nos pueden escribir mensajes a nosotros, hacen retorno, ¿no? Porque hay también toda esta búsqueda de, ¿no? Como que de archivos, material, qué está pasando en investigación. Entonces aquí estamos, ¿no? Pero también unirnos al esfuerzo. Así que nada, hacemos un campai virtual y muchas gracias a todos por estar aquí y a las personas que están conectadas también. Gracias. 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 Hasta luego.